Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo y hoy el canal se viste de gala porque tenemos a una de las autoras más fulgurantes de los últimos meses de la literatura en España. Tenemos con nosotros a Ilu Ros, ilustradora y autora de dos libros que ya sabéis que los adoro, que son Cosas Nuestras y Federico. Así que bienvenida, Ilu, muchas gracias por la entrevista. Hola, Juan. Muchas gracias por invitarme, qué guay. Ay, estoy súper ilusionado porque es que tú sabes que yo soy muy fan tuyo, es que es una cosa tremenda. Estamos... Bueno, Ilu, voy con la primera pregunta y vamos a empezar fuerte. ¿Qué se siente al ser la autora de uno de los mejores libros de 2020 y de uno de los mejores libros de 2021? ¿Qué se siente? Bueno, a ver. No sé, de los mejores libros de 2020 y tampoco sé. Pero bueno. Sí, lo digo yo, confía en mí, como prescriptor literario te doy ese dato. Vale. Pues no sé, no siento nada así. O sea, en cuanto a eso, ¿no? Yo estoy súper contenta de haber sacado estos dos libros, la verdad. Bueno, nunca me hubiera imaginado, la verdad, poder publicar un libro y con una editorial como Lumen o así. O sea, que yo estoy súper contenta. Pero luego de lo que viene después, de que se estén vendiendo más o menos, cosas así, tampoco lo pienso mucho. No. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria porque es muy curiosa. Tú eres de Murcia, pero has vivido mucho tiempo en Londres, has estudiado en Granada y has pasado allí mucho tiempo. Ahora vives en Madrid y yo creo que de todos los sitios donde tú has vivido se ve un poquito en tu obra, ¿no es así? Sí, es posible. Yo soy de Murcia, soy de un pueblo, de Mula. Luego empecé a estudiar en la Universidad Bellas Artes en Murcia, en la Universidad de Murcia, y a los 3 años hice un Erasmus en Rumanía. Eso Ah, no lo sabía, no tenía ese dato. y luego me fui a Granada. Y allí estuve 5 años y después de eso pues soy de los jóvenes que nos fuimos al extranjero a trabajar en hostelería y aprender inglés o lo que fuera. Y estuve 8 años en Londres. Nunca, no había pensado así, o sea, hasta, bueno, una vez que se publicó Cosas Nuestras, que es una conversación entre una abuela y una nieta, que somos yo y mi abuela, ¿no? En ese libro sí que se habla del hecho de ser emigrante, porque mi familia materna emigraron en Francia, ¿no? Y para mí siempre había sido algo como que se ha hablado mucho en la casa de mi madre, en la casa de mi abuelo y mis tíos, son 6 hermanos. Bueno, se tiene siempre muy presente eso, ¿no? Aquella época. Y bueno, en Cosas Nuestras aparece eso, aparece esa conversación con mi abuela. Y yo Cosas Nuestras lo hice estando en Londres, siendo emigrante yo también, ¿no? Pero la verdad es que en ningún momento mientras hacía el libro estaba pensando que a lo mejor a mí me llamaba también la atención eso, porque yo también estaba teniendo esa experiencia, ¿no? De ser emigrante en otro momento, en otro contexto totalmente diferente. Pero ahora, ahora lo pienso y digo, bueno, al final la selección de temas, ¿no? Y de las cosas que quieres contar, pues tienen mucho que ver con a lo mejor tus emociones o cómo te sientes tú o tus vivencias. Entonces, supongo que sí que despierta un poco de... En los sitios donde he estado, las cosas que me han pasado sí que despiertan un poco el interés por contar ciertas cosas. También he tirado mucho, yo creo, en estos dos libros hacia un poco a cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra cultura, y no desde un punto de vista nacionalista ni de bandera, o sea, ese tipo de cosas paso totalmente, o sea, no me gusta nada, pero sí como de dónde está nuestra raíz, ¿no? Lo que me ha enseñado mi abuela, mis padres, mi sitio, lo que yo soy, y a lo mejor el hecho de, pues de haber estado viviendo en el extranjero me ha hecho también verlo de otra manera, ¿no? Mirar un poco a España o a mi sitio, al sitio donde vivo, desde un poco desde fuera. Es que es muy curioso que un libro, digamos, tan personal, tan íntimo casi, porque es que transcurre en la casa de tu abuela, especialmente en la cocina de la casa de tu abuela, es donde transcurre el grueso del libro, que estuviese escrito desde otro país, ¿no? Es que parece como, no sé, un ejercicio de memoria o un ejercicio de homenaje, o a mí me parece contradictorio y muy llamativo eso, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que hay mucho de eso. Mi abuela, cuando yo hice el libro, mi abuela ya había muerto. O sea, mi abuela murió justo unos meses antes de yo irme a Inglaterra. Ella nunca supo que yo me iba a ir a Inglaterra. Entonces, ese libro yo lo hago como 8 años después, 7 u 8 años después, y bueno, y viene del recuerdo, ¿no? El libro en realidad son conversaciones reales que yo recordaba de haber tenido con mi abuela, pero hay también algo de fantasía, de cómo me imagino yo que sería hablar con mi abuela. Mi abuela no conoció a Rosalía, Rosalía aparece en el libro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que posiblemente reaccionaría mi abuela hacia ciertas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho de eso, de hacerlo desde fuera, lo que te he dicho, de ver un poco, no sé, ver un poco tus raíces desde otra perspectiva, ¿no? Desde fuera, de todo mi entorno allí en Inglaterra, pues había muchos españoles, pero había muchos chavales y amigos que son de otros sitios, ¿no? De Polonia, franceses, húngaros, indios. Entonces, ahí es como te das cuenta de cuáles son las diferencias culturales o de dónde te has criado. Hay muchas diferencias y me gustaba verlo así, ¿no? Es que a mí eso, no sé, me resulta súper curioso que casi todas las reseñas que he leído del libro hablan mucho del folclore, que es cierto, de la tradición, del vínculo con nuestro pasado y tal, pero en realidad creo como que la mayoría de las reseñas y de los artículos que he leído se dejan fuera que es como una especie de conversación con la actualidad, porque tú estás constantemente haciendo referencias al presente, a las cosas que nos pasan hoy en día, a la música de hoy en día. Entonces me parece como una especie de conversación entre el presente y el pasado, no solo entre tu abuela y tú, sino también en un sentido cultural, porque de repente se está hablando de Juanita Reina o de Lola Flores y se pasa a hablar de los Backstreet Boys y de Rosalía o de Nati Peluso, ¿no? Sí, claro, yo creo que es una conversación entre generaciones, ¿no? Y ya no solo entre la generación de mi abuela de los años 40, 50 y la de ahora, sino también pues esa generación de los 90, ¿no? Cuando yo era niña, adolescente, cuando éramos niños y adolescentes, de eso, de los Backstreet Boys, las Spice Girls, todo eso también lo que influye, ¿no? Ver las películas de Titanic, que es, no sé, yo creo que al final, Romeo y Julieta. claro, te hace la persona que eres hoy en día, ¿no? Sí. Total. Ilu, a mí hay una historia que me parece súper inspiradora con respecto a cómo te encargaron a ti o cómo entre comillas, te descubrieron o cómo empezaron a confiar en ti para que Lumen, que es una de las editoriales más gordas y más preciosistas de este país, te encargase un primer libro, digamos, siendo tú, entre comillas, semidesconocida, ¿no? Y es que tú estabas exponiendo en tus redes pues tu trabajo como ilustradora y de repente alguien se fijó en ti, ¿no? Sí, bueno, mira, eso es una cosa que a mí me gusta contar porque yo cuando me fui a Inglaterra, me fui con una mano delante, tenía 1.000 pavos y si se me gastaba me tenía que volver, o sea, eso era así, ¿no? Y allí en Londres se te gasta el dinero muy rápido, ¿no? Me puse a buscar trabajo, yo trabajé en un hotel limpiando y luego en hostelería todo el tiempo, los 8 años. Y siempre me gusta decir que, claro, yo en los primeros años un momento estaba súper perdida, porque no sabía esto que además aparecen cosas nuestras de cuándo vas a trabajar de lo tuyo, ¿no? Y claro, y hay hay muchas personas que cuando terminamos la carrera no sabemos qué es lo nuestro, sobre todo si tienes una carrera como Bellas Artes, ¿no? O, ¿sabes? Al final no es como el que estudia odontología, que eres dentista, ¿no? No eres algo, o sea, es una carrera como más de largo recorrido. Yo no sabía que era lo mío y yo qué sé, los primeros años fueron muy difíciles, no sabía lo que hacer y me sentía triste porque todo el tiempo ocupaba el tiempo en sobrevivir, o sea, tener que cobrar para pagar mi casa, todo, ¿no? Y aprender inglés. Y llegó un momento en que dije, me estoy deprimiendo y no sé lo que hacer, y entonces me puse otra vez a dibujar, que era lo que tenía en casa, ¿no? Que tenía mi acuarela, mi tal, lo que había hecho siempre. Y me puse a dibujar y ahí me enteré, bueno, me puse un poco a investigar lo que era la profesión de ilustrador, ¿no? Yo no la conocía, no, o sea, sí que veía libros ilustrados, veía cómics, pero nunca se me había planteado por la cabeza que había una profesión, ¿no? Supongo que ahora es más fácil, pero entonces yo también era de un pueblo de Murcia, cuando las opciones que había para estudiar era ir a la universidad, no sé, no lo conocía.
Entonces, estando allí en Inglaterra, pues ya me puse un poco a enterarme de cómo era el hecho de ser ilustrador, cómo te podías hacer un portafolio, todo esto. Y bueno, y empecé a subir mis dibujos pues en un Instagram, pero y publiqué primero un libro con una editorial independiente americana, muy pequeñita, sobre mujeres influyentes en inglés, Ujú. y a través Imposible de de... encontrar, por cierto, que lo sepas, imposible de encontrar. Ah, sí, bueno, es que solo está en Amazon, creo. Mm. Y luego, entonces, bueno, pues a raíz de ese libro, por ejemplo, y que yo estaba publicando todas las cosas en Instagram, mi editora me escribió, la que es ahora mi editora. Pues, evidentemente, bueno, lo que me dijo fue, hola, he visto tu trabajo, me interesa mucho, me parece que podrías tener cabida en Lumen. Si tienes algún proyecto, me gustaría verlo. O sea, no te van a decir, claro, o sea, tienes que... Y, y bueno, yo lo primero que hice fue buscarla en LinkedIn, porque dije, esto alguien se está riendo de mí. O sea, no puede Estaba seguro. y escribiendo una editora de Lumen, por favor. Y bueno, y sí era. Y nada, y entonces no tenía nada, no tenía idea de ningún proyecto, pero hay que aprovechar la oportunidad. Me dio mucho miedo, pero me puse ya a darle vuelta a, bueno, lo que luego fue Cosas Nuestras. Ujú. Entonces, sí, yo animaría bueno, que al final las cosas hay que intentarlas, por supuesto, dentro de o sea, las posibilidades que tiene cada uno. Yo nunca dejé de trabajar en hostelería, o sea, intenté ponerme una media jornada, luego cuando llegaba a casa dibujaba, sobre todo enterarme de cómo iba la profesión, ¿no? Y luego, bueno, yo agradezco mucho que Lola, mi editora, pues me encontrase, no sé, y sobre todo que apostase por mí, porque yo no era tampoco de esto de subo las cosas en internet y tengo muchísimos seguidores. Yo tenía 1000 y algo Ujú. seguidores, o sea que por ahí no se iba a vender mucho. Entonces, bueno, no sé, yo no sé, muy contenta, la verdad, claro. Pero es que me parece súper inspirador porque yo creo que muchas artistas, mucha gente que se dedica a la ilustración y tal, que a lo mejor ve como que no se le presenta ninguna oportunidad, que llevan un montón de tiempo subiendo cosas a redes, intentando, digamos, hacerse como seguidores de su arte y tal, y que a lo mejor no le ven sentido a eso, que a lo mejor se frustran y tal, y me parece muy inspirador conocer una historia de primera mano, que de repente alguien se fija en lo que haces, te ofrece una oportunidad y esa oportunidad cuaja y a partir de ahí al estrellato, vaya, me parece una cosa preciosa. Sí, bueno, yo siempre lo veía también, o sea, o sea, yo lo veía desde fuera, ¿no? Y decía, tengo que intentarlo. Y luego cuando hablaba con a lo mejor personas o escuchaba sobre todo entrevistas o así, yo una cosa que me gustaba mucho hacer era ver entrevistas o otros ilustradores contar cómo era su proceso de trabajo, cómo habían llegado a hacerse ilustradores, porque es que, claro, no hay un camino hecho, o sea, cada uno. Entonces, bueno, un poco conocer todo ese proceso también te hace ver las posibilidades que tú también tienes, adaptándote dependiendo de cuál es tu vida, ¿no? O cuáles son bueno, pues las cosas que tienes, el dinero, lo que sea. Es que al final... Entonces, yo siempre había una cosa que siempre todo el mundo repetía y era, no dejes de intentarlo. Y yo decía, ya, pero es que, tío, ¿hasta cuándo? O sea, ya, yo qué sé. Y es verdad que es muy deprimente muchas veces porque va un poco a la deriva. Uh -huh. Pero yo también era de las que pensaba hasta cuándo y mira, pues sí, pues al final surgió la oportunidad. Yo creo que, sobre todo porque si hay algo que te hace sentir, no sé, yo muchas veces intentaba, a la hora de explicarle a algunas personas, cuando yo me venía aquí a España de vacaciones y estaba ahí trabajando en hostelería y me decían, pero entonces ¿cuándo vas a trabajar de algo de lo tuyo? Era como que el trabajo que yo tenía de hostelería no era válido. Yo decía, es que ese es mi trabajo. Aunque yo haya estudiado, y a mí lo que me gusta es dibujar y contar historias, pero es que no es tan fácil y yo no quiero tener un trabajo que no me permita tener tiempo a hacer eso, aunque eso no sea lo que me esté dando dinero. Al final son una cuestión de decisiones que muchas veces es difícil de defender, pero yo creo que si crees en lo que haces, aunque no sea, aunque al final tengas que tener, ¿sabes? No sé, otros medios para conseguir el dinero, para vivir y todo eso, yo creo que tienes que intentar hacerlo. Porque yo los primeros años estaba muy triste, porque no hacía nada relacionado con arte ni nada, y me sentía, pues eso era como, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago yo? Uh ¿No? -huh. Entonces hay que intentarlo.
Y de repente Lumen te edita este librazo, esta maravilla que da gusto verlo, tocarlo, olerlo y de todo. Y pocas semanas después llega el apocalipsis mundial de la pandemia. Sí. ¿Eso de alguna forma afectó al proceso del libro o cómo fue? Hombre, el libro se publicó un mes antes, o sea, Cosas Nuestras se publicó un mes antes de que empezase la pandemia. Sí que, bueno, afectó a toda la promoción del libro. Yo solo presenté el libro en Caótica, en Sevilla. Fue la única presentación y ya no pudimos hacer ninguna más. Pero bueno, ya te digo, yo como venía de la nada, a mí todo me parecía bien. Yo decía, pero el libro ya está en librería, la librería está encerrada. Bueno, pero ya la abrirán. O sea, yo tampoco... Claro, no tenía tampoco una referencia anterior de un libro que hubiera ido mejor, entonces para mí eso ya es estupendo. El que poco tiene, con poco se conforma, eso es así, vaya. Al final era como, bueno, pues yo qué sé. Muy bien, y muy poco después te proponen la idea de tu nuevo proyecto, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque es una cosa muy gorda, es decir, que de repente pensar en hacer algo como esto ya no es un proyecto pequeñito, personal, doméstico, cotidiano, ya es una cosa Sí. gorda, literal. Sí, bueno, sí, es gordísimo, tío. Yo cuando lo veo digo, madre mía, qué lo que está. Pero bueno, justo Federico surgió la idea, la primera idea. Bueno, Federico ya aparece en Cosas Nuestras. Sí. Aparece como 3 o 4 veces por ahí, como danzando. Yo creo que es que esas cosas a veces hay que hacerle caso, ¿no? Pero bueno, justo antes de que se publicase Cosas Nuestras, cuando yo creo que el libro ya estaba en imprenta incluso, un día hablando con mi editora, fuimos a comer y bueno, estábamos hablando de libros y de autores que nos gustaban y de lecturas que habíamos tenido de siempre y cosas así. Y ella es muy lorquiana. Y entonces estábamos hablando de que Federico García Lorca aparecía en mi libro en Cosas Nuestras y no sé qué. Y ella me dijo, oye, pues a mí siempre me hubiera gustado, porque ella ha publicado libros de Federico García Lorca y bueno, anteriores editoriales en las que ha trabajado. Y entonces me decía, a mí siempre me gustaría hacer una biografía ilustrada de Federico García Lorca y que la publicase. Y entonces ella me dijo, yo creo que tú eres la persona. Claro, y en ese momento fue como, no me digas eso. Era como, claro, de repente fue como, no se me había planteado esa idea nunca, pero yo creo que no se me hubiera planteado porque es que en mi vida yo hubiera pensado en hacer un libro sobre Federico García Lorca, meterme yo en ese embolado, ¿no? Era como que lo veía. Pero claro, le dije, bueno, me lo pensaré, pero era, por una parte, un miedo increíble y un vértigo de dónde me voy a meter yo hablando de este señor tan grande y que se ha hablado tanto sobre él, ¿no? Y gente que sabe tantísimo ha hablado sobre él, ¿dónde voy yo? ¿Qué voy a aportar? Y por otra parte, era como, tía, me has envenenado. O sea, ¿para qué me hace esto? ¿Ahora yo qué hago? O sea, ya no puedo decir que no a Federico García Lorca. ¿Cómo vas a decir que no? Entonces ahí tuve no sé, pero al final dije, ya, yo qué sé, ya luego salió Cosas Nuestras y fue así un poco todo muy rápido, empezó la pandemia, bueno, iba a empezar la pandemia y la llamé y le dije, venga, sí, y ya está, y me encerré en mi casa con Federico. Madre mía, es que lo veo un reto desproporcionado enfrentarse a la figura y a la biografía de una de las personas que yo creo que no solo más conocidas y más queridas de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra literatura, de nuestras artes, sino además de una de las que más se ha escrito. Entonces a mí eso me parecía un reto alucinante. Yo sabía que tú tenías algo entre manos, pero no sabía lo que era. Y cuando por un boletín de novedades de lo que va a venir no sé qué, veo Ilus Ross Federico, dije, ¡hostia! ¡Madre mía! Y claro, por un momento dije, joder, qué guay. Claro, yo tenía como la dicotomía, digo, qué guay Ilus Ross haciendo algo sobre Federico. Pero por otra parte dije, hostia, pero que es Federico, Dios mío, es que eso no es cualquier cosa. Y encima tenía un miedo añadido, porque es que en el último par de años me había enfrentado a biografías ilustradas hechas por autoras españolas de personajes que a mí me interesaban mucho y que se habían quedado
en una cosa wikipédica que yo llamo, en un sota, caballo y rey, en una cosa muy superficial. Y entonces yo dije, madre mía, esto es que puede ser muy grande, puede ser un fiasco, pero al final, joder, al final de verdad es que estoy enamorado de este libro. Es que de verdad, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. ¿Cómo te enfrentaste tú a investigar la figura de una de las personas más queridas y más estudiadas de nuestra historia reciente? Pues mira, al principio, antes de decir que sí, o sea, yo sabía, bueno, yo era como todas las personas, yo creo que todos pensamos que sabemos mucho sobre Federico García Lorca y luego al final no sabemos tanto. Hay mucha gente que sí sabe mucho, ¿no? Pero en general, el grosso de la población pensamos que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Es como un poco, bueno, sabes cómo murió, que estuvo en la residencia de estudiantes, que nació en Fuente Vaqueros, pero luego hay muchas cosas pues que no. Y entonces lo primero que hice fue ponerme a leer biografía, o sea, suya y a enterarme un poco de que si yo me veía capaz un poco de abarcar eso, ¿no? Luego, claro, todo el tiempo, yo todo el tiempo tuve un peso encima, pero todo el tiempo hasta que salió el libro, o sea, no sentía, claro, yo no sabía, yo decía, pero tío, ¿y qué me estoy equivocando? ¿Y yo qué estoy haciendo? Me he metido aquí en esto y claro, es que no sé. Pero sobre todo al principio, claro, tenía ese miedo de que se ha hablado mucho, de que se ha contado mucho, tanto las personas que lo conocieron como hispanistas que lo han estudiado. Yo qué sé, había sido tan analizado, ¿no? Y luego aparte yo iba a hacer una biografía ilustrada, tampoco podía poner todo, y no me podía poner como académica porque no lo soy, no, yo no soy una experta bueno, en esa es tu opinión. Cualquiera que lea este libro es tremendamente académico en su investigación y en su proceso, Ilu. Bueno. Con perdón de corregirte, pero no te quites moño. Pero que yo no era o sea, no era una experta en García Lorca, ni lo soy, o sea, pero entonces, claro, llegó un momento en que, claro, tenía mucho miedo y ya dije, a ver, tía, te tienes que tranquilizar un poco y realmente dejar a un lado todos esos miedos y al final lo que tienes que contar no es hacerte lo que no eres, sino simplemente contar desde la admiración de una lectora que siempre ha admirado a Federico García Lorca y una dibujante que no puede haber regalo mayor que dibujar el universo lorquiano, porque además es súper visual y súper bonito, pues contar un libro desde ahí, desde las cosas que a mí me emocionaban, que es ese algo, yo creo que ese algo que va más allá yo creo que la gente que nos gusta Federico García Lorca, hay algo que va más allá, ¿no? Que no pasa con otros autores, sino que tú sales de ver una obra de García Lorca y sales con una cosa en el pecho y en la boca del estómago, o lees sobre su vida y hay algo que te arrastra y que te engancha, ¿no? Y yo quería hablar de eso, ¿no? De esa emoción, y eso era lo que yo quería que apareciera en el libro. Independientemente ya bueno, ya no desde el punto ese tan académico, sino más de esa emoción que despierta Federico García Lorca, era lo que yo quería que apareciera en el libro. Entonces ya lo enfoqué desde ahí, claro, y ya me tranquilicé porque dije, vale, no tengo que ser la súper experta, solo tengo que intentar transmitir esa emoción que yo siento y a ver cómo la cuento. Mira, se ha escrito sobre este libro, dice, es un apasionado homenaje de una admiradora, escrito con el rigor de una académica, con la capacidad pedagógica de una divulgadora. Eso se ha escrito en internet. Lo he escrito yo personalmente, así que estoy 100% de acuerdo con ello. pero es que sí, Ilu, es que te acercas desde un punto complicado, porque te acercas desde el afán, pero que a la vez estudia su figura y a la vez, claro, entonces es un proceso muy bonito. A mí además hay una cosa que me gusta mucho, que es la diversidad de voces que tú, digamos, englobas en este libro. Y es que la vida de Federico, de forma lineal, está contada a veces por ti como narradora, a veces por el propio Federico, digamos, a través de los poemas suyos, y a menudo por las personas que convivieron con él y que cuentan anécdotas de su vida o que cuentan partes de su vida. Eso me parece a mí un gran acierto, porque es que es un libro como muy... La sensación que da es como muy de documental, porque al haber, digamos, tantas fuentes y tantas voces, como que tienes una perspectiva muy rica de la figura analizada. A mí eso me parece uno de los mayores aciertos del libro, vaya.
Sí, bueno, el libro está contado, lo que tú dices, ¿no? Hay una voz de una narradora, pero al final esa voz yo creo que es la que menos peso tiene en el libro, ¿no? Luego el libro se estructura a través de la voz del propio Federico García Lorca, ¿no? A través de su correspondencia, sus conferencias, entrevistas y obra. Y luego, sobre todo, a través como de una especie de testimonios de personas que lo conocieron. Yo eso, en aquella primera fase de documentarme, de leer sobre él, bueno, vi que Federico García Lorca era una persona muy sociable, ¿no? Y necesitaba todo el tiempo muchísimo de estar rodeado de personas. No era alguien que le encantaba estar con gente, que le contaran historias, contaran historias. Y aparte de que él sentía esa necesidad, también ejercía ese poder en los demás de que todos los que estaban con él coinciden y que lo conocieron en que cuando él estaba en una habitación, él llenaba la habitación, ¿no? Y la iluminaba y todo el mundo estaba pendiente de lo que él decía o cuando él tocaba el piano o cuando recitaba. Estaba esta frase tan bonita de Jorge Guillén que decía que cuando estaba con Federico no hacía ni frío ni calor, hacía Federico, ¿no? Y yo creo que eso lo resume muchísimo porque coinciden en todas las personas que lo conocieron en esa parte como tan atrayente. Entonces, a la hora de, cuando estaba leyendo todo esto, ¿no? Claro, me planteé que no tenía sentido contar la vida de Federico García Lorca sin contar con todas esas personas que lo habían querido tanto y que le había querido tanto, ¿no? Porque él no era una persona solitaria, él era alguien que estaba siempre rodeado de gente y tenía muchísimos amigos y entonces, bueno, yo quería que aparecieran todas esas personas y luego además también como agradecimiento a todas esas personas que lo conocieron, que convivieron con él y que cuando a él lo asesinaron sintieron la necesidad de contar quién había sido Federico García Lorca, ¿no? Y mantener su memoria. Gracias a ello tenemos toda esa documentación, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco, o sea, me salió natural porque es que no veía posible separar eso, ¿no? Separar a Federico de todas esas personas. Uh-huh. A mí hay una parte que me parece ya, digamos, que es romperte, que justo después del asesinato, casi en las últimas páginas del libro, hay una parte como que yo creo que lo que simboliza es como el vacío que Federico deja en España, o deja en el mundo, o deja en el arte, o deja en las personas que le conocieron, ¿no? Y son páginas casi vacías, con Federico, con una silla, con tal, y a mí esa parte me parece estremecedora, vaya, me encanta. Sí, bueno, porque al final la muerte de Federico García Lorca en el libro aparece al principio, o sea, es lo primero, ¿no? Porque, bueno, yo partía del hecho de que no quería que el libro estuviera todo el tiempo guiado por eso que todos sabemos que cómo murió Federico García Lorca, ¿no? No quería que el lector estuviera todo el tiempo pasando páginas hasta llegar al punto que él ya conoce, ¿no? Entonces, bueno, el libro empieza con la muerte de Federico García Lorca y después se cuenta quién era esa persona, ¿no? A través de los testimonios de quienes lo conocieron. Entonces, al final, vuelve otra vez como un poco al principio, ¿no? Se desata el golpe de Estado, el principio de la guerra civil. Lo mataron al mes, al comienzo de la guerra civil. Además, fue como los momentos más violentos, ¿no? de la guerra, los primeros meses. Y bueno, y claro, ya tiene que abarcar de nuevo otra vez la muerte. Y ahí, claro, sí, lo que tú has dicho, yo al final creo que la muerte de una persona o de Federico García Lorca o de cualquier persona y sobre todo de una manera tan brutal y tan horrible y tan horrorosa, tan macabra, ¿no? Lo que deja siempre es un vacío muy grande, ¿no? Porque cuando alguien muere, el que se ha muerto, pues se ha muerto, ¿no? Pero los que se quedan sienten ese vacío, ya no existe esa persona y sobre todo de una persona joven como era él y esa manera de morir, ¿no? Entonces, sí, al final yo lo que quise un poco exponer era el dolor que sintieron los que estaban a su alrededor de que hubieran matado y el vacío que se queda ya no solo para los que lo conocieron, sino para España. O sea, yo creo que es algo que seguimos sin entender. La muerte de Federico García Lorca es algo que nos seguimos preguntando el por qué. Pero, ¿no? Entonces, yo creo que hay un vacío muy grande que además está muy ligado a nuestra historia y a muchas cosas que no entendemos de ella, ¿no? Que todavía no la tenemos muy resuelta. Oye, Ilu, y todo
tanto el de Federico como el de Cosas Nuestras son hechos, digamos, de manera tradicional, ¿no? No, aquí no hay arte digital, sino que son acuarelas y eso, ¿no? Eso son tus técnicas, eso es lo que tú sueles hacer, ¿no? Sí, sí, son todo acuarela, tinta, lápiz de color o cosas así, sí, es todo sobre papel. Uh-huh. Yo me compré un iPad de estos para dibujar digital y dije, a ver si así aligeramos un poco el trabajo, pero No es para ti, ¿no? es que al final nunca me pongo. Sí que es verdad que en el storyboard de Federico sí que lo hice digital, pero porque era así como haciéndolo rápido, pero luego no lo tengo nada dominado eso. Bueno, Ilu, y ya casi para terminar, me gustaría que nos contases cómo te sientes con la acogida tan, iba a decir desproporcionada, pero no es desproporcionada, es proporcionada. La acogida tan brutal que ha tenido este libro en la prensa, en las librerías, etcétera, etcétera, porque yo te lo juro, y esto te lo digo desde la mayor sinceridad, yo pocas veces he visto que un libro haya sido tan bien acogido como Federico. O sea, es que literalmente no solo estás en todos sitios, en todos los eventos, no solo has hecho una gira promocional y has firmado en 147 librerías, sino, ¿qué? No son tantas, bueno, no sé, sí, ya te pondrás a contar, sino que es que incluso has estado en el programa de Buenafuente hablando del libro, que es que, no, o sea, yo no veo mucho la tele, pero no creo que sea un tema habitual en los late nights hablar de literatura. A mí me dejó impresionadísimo, que por cierto, creo que mangaste el papelito donde ponía Ilu Roy, que lo tienes por ahí. Claro, ya no voy a volver ahí. ¿Cómo ha sido eso, Ilu? ¿Cómo ha sido vivir esta acogida tan fulgurante de un libro en el que te has volcado tanto en el último año? Bueno, pues ha sido sobre todo muy bonito, ¿no? O sea, yo no... bueno, es que pasa eso, que cuando estás en el proceso de un libro, bueno, tú lo sabes, ¿no? Estás tan metido en tu mundo y no sé, que parece que nunca va a salir. Y cuando sale y ya un poco deja de pertenecer solo a ti, sino que ya todos pueden opinar, a mí eso joder, yo soy muy insegura, ¿no? Entonces me despierta mucho, me da un poco de angustia, porque digo, madre mía. Pero bueno, tampoco, siempre pienso que tampoco va a llegar muy lejos. Entonces, Perdón. yo pienso que bueno, que como todavía no va a llegar muy lejos, tampoco pasa nada, ¿no? Eso es lo que yo pienso para un poco tranquilizarme y hacer lo que pienso que tengo que hacer. Pero... bueno, o sea, muy contenta de que haya tenido esa acogida. Por una parte, pues eso, porque pasa mucho tiempo trabajando y entonces al final eso siempre dices tú, por lo menos, ¿no? Yo qué sé, está siendo reconocido ese trabajo. Y luego también, bueno, también a mí me hace muchísima ilusión que sea por Federico García Lorca, ¿no? Porque es como, jo, qué bien, tío, ¿no? Que otra vez, que siempre se está hablando de él. En realidad es un personaje que siempre está ahí, ¿no? Pero no sé, a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Bueno, que eso traiga otra vez a Federico García Lorca, que haya lectores más jóvenes que entonces se interesen por él y eso, pues no sé, me pone muy contenta. Qué bien. Ilu, pues muchísimas gracias. Mis mejores deseos para este libro, para toda la trayectoria que le queda y para todos los que vendrán en el futuro. Y de verdad, todo mi cariño y toda mi admiración hacia ti. Jo, muchísimas gracias, Juan, por invitarme. Yo también soy una admiradora tuya, así que a ver si nos vemos pronto, yo que sé, así como que no sea por medio de pantalla. Ojalá, y sin mascarilla, que solo nos hemos visto una vez y estábamos los dos enmascarillados. Sí, un poquito tiempo, tenemos que ver. Bueno, Ilu, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Venga, un beso, gracias. Adiós.